Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy tendremos de invitada a la maestra Mitzi Quiñones, quien nos hablará sobre el papel de las mujeres en la economía. Maestra, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Marco? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa y pues muy agradecida de estar aquí platicando de este tema. Muchas gracias, maestra, primeramente por haber aceptado la invitación. Yo sé que desde hace mucho tiempo teníamos pendiente este programa, pero afortunadamente ya lo pudimos llevar a cabo. Maestra, primeramente, ¿podría presentarse ante la cámara, por favor? Sí, bueno, pues yo soy Mitzi Aneli Quiñones Marín, soy licenciada en Economía, egresada de la FECA. Tengo maestría en Economía con terminación en Historia Económica por la UNAM y estudios del doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas en Historia. Actualmente, bueno, pues estoy como catedrática allí en la FECA, en el área de Economía y también recientemente en Ciencias Políticas también y con temas de Economía, y estoy adscrita al Instituto de Ciencias Sociales como investigadora. Una gran y amplia trayectoria, maestra, y en base a este tema en particular, ¿podría comentarnos cómo surgió su gusto por la economía y por el feminismo en esta parte que las combina usted? Bueno, creo que la parte de la economía es como más una especie de gusto adquirido. Sinceramente, esa es como lo podría definir, porque realmente lo que siempre me gustó a mí es la historia. Entonces, pues yo soy de la segunda generación de economía y en ese momento es cuando se abrieron estas carreras y por eso, bueno, decidí estudiar en la FECA y como que ir desplazando mi parte de poder como ahondar más en la parte de la historia económica. Y pues es por eso que la maestría también es terminación en Historia Económica. Y pues la parte del feminismo yo creo que va llegando pues hasta la parte del doctorado. Sí, porque realmente creo que a veces hasta es una palabra que le tenemos miedo. Hombres y mujeres, como que suena muy fuerte esta parte del feminismo y de definirse como feminista, porque a veces lo asocian como que algo más violento o agresivo. Y me fui dando cuenta con la doctora Diana Arauz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es mi asesora y pues me introdujo en esta parte en una materia de historia de las mujeres, y creo que eso lo combiné con la parte de la economía que ya tenía, pero creo que, bueno, respondiendo a tu pregunta acerca de cómo surge mi gusto por la economía, me dio sobre todo ya al dar clases, ya al momento de poder explicar algunos fenómenos que vemos sociales y económicos en este caso, a través de la teoría, y que no es algo como que esté ajeno a la sociedad. Eso es lo que más me gusta de la economía, que es una ciencia social, y en este caso específicamente con relación al feminismo, a la economía feminista, por ejemplo, pues es un problema que creo que todavía estamos enfrentando y que a veces se siente como superado, pero que allí podemos pues investigar mucho de ese tema. Que en ese sentido, maestra, y perdóneme, el feminismo, o sea, no es un tema de ahorita, o sea, siempre ha estado marcado, pero que en el momento en que salen las primeras mujeres feministas en base a la economía, es un periodo, un proceso más complicado para todas en ese sentido, pero más para las mujeres en ese entonces. ¿Podría platicarnos un poco sobre el contexto de las diferentes teorías y diferentes ponencias que incluso al día de hoy son muy importantes, de hecho, en la economía precisamente, maestra, por favor? Sí, mira, pues lo que pasa es que realmente las mujeres siempre hemos estado, es algo que a mí me gusta recordarles, por ejemplo, a los alumnos, a los estudiantes o en las ponencias, las mujeres y los hombres hemos estado en la misma cantidad de tiempo en la Tierra. Sí. Entonces, esa parte como que la olvidamos a veces cuando decimos, bueno, es que la mujer se ha insertado últimamente en el trabajo y realmente
no se ha visibilizado ese trabajo. Que es diferente, estamos de acuerdo. Exacto. Y ese es como el punto en el que se tendría que poner como sobre la mesa, decir, es que siempre ha existido este trabajo, pero no ha sido tan visible como, por ejemplo, en economía tenemos referentes como Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, de cualquiera de las escuelas de pensamiento siempre lo asociamos con hombres, pero no quiere decir que no existen mujeres. Tal vez como que estuvieron siempre ahí, muchas veces como autodidactas, pero pues estaban aportando, aunque a lo mejor no eran la figura principal. En la historia del pensamiento económico, por ejemplo, hay muchas mujeres que han sido la esposa de. Entonces tenemos, por ejemplo, a Mary Pelly Marshall, ella esposa de Alfred Marshall. Y Alfred Marshall es un referente en economía porque fue uno de los primeros que hizo un libro de texto que se pudiera utilizar para los estudiantes. Y siempre es como la esposa de, pero ya cuando se pone uno a investigar realmente... pues es la autora de. Sí, encontramos que incluso algunos trabajos son de ella y como que se le asociaban al esposo o casi como que le robaba la autoría en este sentido. Como no pasa nada, somos esposos. Sí, como el trabajo conjunto, o muchas veces lo encontramos, bueno, yo lo hablo desde la economía, pero también, por ejemplo, en la literatura vemos cuando usan seudónimos para firmar como hombre, es como podían publicar, y que además eran perseguidas y sabían que era una mujer quien había escrito la obra. Y con respecto al trabajo, pues siempre estuvo allí, solamente que el tipo de trabajos, eso es como que lo que va cambiando y que todavía ahorita es un reto, que por eso es que existe esta parte de los estudios con perspectiva de género, por ejemplo. No significa, eso es lo que me gustaría dejar claro cuando hablamos de feminismo, no significa solo las mujeres, sino también las mujeres. Creo que es esa parte de no decir, bueno, es que hay que quitarles a los hombres el espacio que ellos tienen, sino que lo podamos compartir, porque pues siempre hemos estado juntos en este Es suma, no divide. Exacto. Exactamente. Sí. No sé, y por ejemplo, en base a lo que nos comenta, como mal se llama, bueno, así lo hacen ver, los padres de la economía o el padre de la economía tiene madre también. Es que me encantó el título de la ponencia que me mandó. Sí, es que es una frase que me pareció como impactante, de repente que me puse a buscar y luego siempre decimos el padre de la historia, en este caso de la economía, que se le conoce de la economía moderna a Adam Smith, y entonces decimos, bueno, ¿y la economía tiene madre? Pues sí tiene y muchas. Entonces, a lo mejor no podemos decir una sola, pero ahí ha estado presente siempre la mujer. Podemos decir desde el campo de trabajo o podemos también decir estudiando. Por eso cuando hablo de la participación femenina no me refiero solamente a quienes estudian o a quienes trabajan el tema, sino pues son las protagonistas de la historia en cualquiera de los dos sentidos. Y que también influyeron mucho, como lo comentaba anteriormente, de que el primer libro traducido o llevado como para los alumnos estudiantes, pues fue a raíz de una mujer que hizo el libro. Sí, o que aportaron. Por ejemplo, como comentaba, tenemos a algunas exponentes. Está Jane Marcet, que es una de las economistas clásicas, y a los economistas clásicos, siempre los asociamos con Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Incluso John Stuart Mill también estuvo pues pidiendo sobre el voto de la mujer, estuvo a favor por la esposa. Ella es quien le estuvo, Millicent Farrett Fawcett, sí, me parece. Sí. Ella es la que empieza a darle estas ideas a John Stuart Mill para que pues él pueda también poder luchar por ese derecho al voto. Una cosa como el derecho al voto que tenemos menos de 100 años, por ejemplo, aquí en México. Bueno, por lo pronto en México, sí. Sí. Aquí en México no tenemos ni 100 años que votamos. Yo a veces eso les comento en el aula y sobre todo a las alumnas que digo, hasta para que decidamos no votar, hubo que luchar, porque ahorita, bueno, sabemos que hay poca participación cuando en las elecciones ha disminuido la participación, pero hasta el que podamos decidir no hacerlo, creo que es parte de ese derecho que se obtuvo y que lo podemos encontrar incluso en películas de las sufragistas y todo esto, de cómo se luchó para que pudiéramos votar y que realmente no lo valoramos a veces de esa Que de hecho, manera. con todo respeto, es algo irónico que incluso, por ejemplo,
Durango, que tiene muchos años, realmente 400 años, tienen más años algunas ciudades en particular que ha habido avances importantes industriales, pero el derecho al voto, por ejemplo, lleva menos de 100 años. O sea, algo mal estaba o ha estado pasando o está pasando actualmente en la sociedad de México, por ejemplo, ahorita de México. O sea, en esa parte que se engloba, porque también hay mujeres que se han dedicado a la economía, que han influido, que han participado muy activamente. Y es como, oigan, pues también tienen que voltear esta parte y tienen que aceptar y ver cómo está el trabajo, porque sí influye y sí son parte de. Porque bueno, a mi parecer se me hace un poco absurdo que México esté muy atrasado, bueno, en muchos temas realmente, realmente en muchos, pero en comparación con Europa, por ejemplo, con otros países, que es como, bien, ellos hasta libros tienen de hace más de 200 años, pues algo está mal, ¿no? O sea, o nunca los quisieron publicar, o nunca los dejaron publicar. ¿Usted qué opina? Sí, pues creo que en México en específico es un tema cultural, eso lo podemos ver en este machismo, como incluso en otros idiomas no lo traducen, sí, no lo traducen, dicen el macho, como macho mexicano, lo asocian, y creo que esa parte es a lo que ahora también se le asocia con estos pues nuevos términos, digámoslo, dentro del feminismo, con el patriarcado. Entonces, no quiere decir que sea algo contra los hombres, les repito, sino que es algo que incluso pues detiene el crecimiento hasta de los hombres al estarnos como a todos encasillando en ciertos roles, estereotipos, y en este caso, por ejemplo, el pensar que la mujer no pueda participar más allá, incluso en esto de decidir quiénes son los dirigentes, o dirigir incluso, pues... que ese es otro tema muy en particular, que sí, también no lleva mucho. Si el de los votos no es menos de hace 100 años, lleva todavía menos. Así es. Maestra, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Claro que sí. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, maestra, una pregunta, así como lo venimos comentando en minutos anteriores, ¿el machismo sí influye realmente en México como tal o también es en otros países? Bueno, creo que en México en especial tenemos muy acentuado ese problema, pero creo que, como mencionaba anteriormente, es algo cultural y compartimos rasgos culturales, por ejemplo, con América Latina. Sí. Pero va a ser algo muy diferente a lo que se da como en Medio Oriente, cuando ahí estamos hablando de que a raíz de la religión se está restringiendo los espacios para las mujeres. Entonces es algo distinto y que nosotros incluso lo vemos como exagerado, pero es una realidad actual. En Afganistán, por ejemplo, que las mujeres tienen que cubrir su rostro, que solamente se le pueden ver los ojos, que no pueden hablar ni siquiera fuera de sus casas, que cosas que a lo mejor lo vemos como de ciencia ficción y que yo he comentado en otras ocasiones, pues yo vivo de hablar, sí. Doy clases y entonces la libertad que yo tengo hasta para viajar sola o para caminar sola en la calle, en otros países no existe. Y entonces a veces damos por sentado que como en México tenemos esas libertades, que las contrastamos con algo más exagerado como utilizar una burka o no poder hablar ni siquiera, creemos que en México ya tenemos todo eso logrado, pero pues yo creo que no, sobre todo porque a veces decimos, bueno, es que el papel de la mujer no tendría que ser dirigiendo, por ejemplo, lo que decíamos en un momento. En las familias, sobre todo si lo asociamos con el estrato social, también está como de, bueno, si tenemos en la casa una persona mayor, si están los hijos pequeños, ¿quién lo va a cuidar? Pues una mujer. Y eso es como que el estándar que tenemos ya todos de, pues es que tiene que cuidarlo la hija, la mamá, la abuelita, pero es más raro que asociemos esto con la figura masculina. Y todo eso son como que también pequeñas muestras de ese machismo que tenemos en México, que, como decía, daña a hombres y mujeres. Que incluso, un ejemplo burdo, en base a lo que nos comentamos, maestra. Por ejemplo, en una familia, hipotéticamente, donde esté mal una persona que necesite de cuidados y que lo atiendan, está la mujer que trabaja, que va al día, que hace su vida pues, normal, o sea, porque tiene que contribuir a fin de cuentas. Y en cambio está el hombre en la casa de que pues, está cuidando ahí, o sea, no pasa nada si él se hace cargo, estamos de acuerdo.
O sea, que los papeles o los roles sean diferentes en este sentido. O sea, realmente no pasa nada si el hombre es el que cuida y se queda en casa y la mujer es la que pueda trabajar. O sea, en base a este ejemplo, ¿verdad? Realmente. Sí. ¿O cree, maestra, que si hay problema todavía hoy en día? Yo creo que el problema es mental. Realmente es algo que podemos ver que a veces creen que se demerita el valor de un hombre, por ejemplo, si realiza labores domésticas, y es algo que también se maneja en la economía de los cuidados. El decir, bueno, por ejemplo, y a los cuidadores, ¿quién los cuida? Que en la mayoría de los casos, cuidadores son mujeres y yo antes pensaba, hace algunos años, como que nada más es la mamá que tiene al hijo y que lo está cuidando, pero existen varios roles, como decía, por ejemplo, a alguna persona con discapacidad o adultos mayores, y casi siempre se asocia a la mujer, pero fisiológicamente ni siquiera es que tengamos algo diferente como para los cuidados, para lavar los platos, para barrer, no sé, o sea, tenemos las mismas capacidades en ese sentido. Y creo que también cuando lo vemos, incluso los hijos que dicen, estoy ayudando a mi mamá en la casa, o el esposo le ayudó a... creo que es hasta esta parte del lenguaje, decir, bueno, es que no estamos ayudando, estamos todos contribuyendo y es una corresponsabilidad que tenemos y es parte de esa mentalidad que a lo mejor tendríamos que ir nosotros pues compartiendo con los demás. Y como dices, bueno, ahora en estos tiempos también vemos que la mujer tiene una mayor participación laboral, todavía no se iguala a la del hombre, pero muchas veces pasa están en oficina o a lo que se dediquen fuera de casa y luego regresan y tienen que atender las tareas domésticas, porque es como le toca a la mujer, y el hombre llega muy cansado y tiene que estar como descansando de todo lo que contribuye. Y es esa parte solamente como de ir pensando en pequeño, en cambiar esa mentalidad, pero también creo que es necesario implementar políticas públicas que estén ayudando a esta parte de la economía de los cuidados para que se pueda balancear. Digo, por ejemplo, en ese caso, maestra, es la misma casa, estamos de acuerdo. O sea, todos deberían aportar igual. Digo, viven en el mismo lugar todos. Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, toca un tema muy importante, maestra, también, las políticas públicas. ¿Usted considera que falta, que hay o que no hay las suficientes políticas públicas para cambiar esta situación? Yo creo que sí falta mucho, aunque se han hecho esfuerzos, sí falta. Una de las cosas que podemos ver es la licencia de maternidad. Cada vez son más las empresas, sobre todo particulares, que dan licencias a los hombres también, licencia de paternidad, sí, y que a veces las extienden incluso hasta más que los que se les da a las mamás, pero no es algo generalizado. También como esto que mencionaba de decir, bueno, hay un mapa de guarderías o de lugares donde pueden ayudar a cuidar a los ancianos, a los adultos mayores, a los enfermos, que es como que una parte que puede ayudar a esta parte de los cuidados. Pero sí, todavía creo que falta mucho en cuanto a políticas públicas, y que también siempre creo que regresamos a la parte de la mentalidad. Si no estamos nosotros dispuestos a cambiar ese chip, creo que también va a ser difícil que se logre en un nivel macro y que también se haga uso de esto. Okay, maestra, y por ejemplo, bueno, es que volvemos al mismo. México sí se ha tardado en muchas cosas durante mucho tiempo, realmente esa es la realidad. Y no vamos lejos, incluso políticamente, pues no hace mucho que la mujer llega a tener un papel importante. O sea, lo vemos como la primera gobernadora en la historia de México, lo vemos con muchos cargos electorales, políticos, muchos servidores públicos, funcionarios, que es como de, oigan, pues esto hace mucho tiempo tuvo que haber empezado. Porque mientras México apenas estaba implementando, ya había países que ya tenían primer ministro, que ya tenían cargos importantes las mujeres. O sea, retomamos el tema de que qué es lo que le hace falta a México. Es la mentalidad tal cual, el machismo que está servido prácticamente en todas las cúpulas. Yo creo que sí, esa sería la respuesta, que es la parte de la mentalidad. Afortunadamente, me parece ver que en las nuevas generaciones hay un cambio en este sentido, que ya no es lo mismo. Los jóvenes de 18 años de ahorita ya no tienen como tanto esta parte de los roles, de me toca hacer esto porque soy hombre o esto porque soy mujer, y hay un poquito más de apertura, pero creo que ese es uno de los
de los retos más grandes que tenemos en México, y que si eso no se respalda, como decía, en políticas, en la parte de las leyes, que día a día se está tratando de luchar por eso, y en la parte de la economía, pues también podemos tener en papel que sí, la participación de las mujeres tiene que ser equitativa y tener 50% mujeres, 50% hombres en cargos de gobierno, por ejemplo, pero ¿cuántas veces no lo hacen solo por cubrir la cuota? Ponen como que ahora toca poner a mujer y bueno, vamos a poner una mujer, pero que a lo mejor esté dispuesta a seguir como que con la misma... Una línea, por decirlo de alguna forma. Sí, con la misma línea, y no es alguien que pueda decidir realmente y que esté dirigiendo. Que pueda ser capaz o autónoma en ese sentido. Exacto, y por ejemplo, en cuanto a lo que mencionas acerca de que en el siglo XXI estemos hablando de la primera presidenta, por ejemplo, en México, la primera, lo que sea, a mí me parece incluso como absurdo el pensar todavía que tenemos muchos espacios, pues como se podría decir, casi por conquistar, cuando pues debería ser algo normal, ¿no? Ni siquiera tendría que existir en la teoría una cuota que cubrir, sino que sea cada quien por sus capacidades. Lamentablemente, se tiene que hacer de esa manera porque si no, no tendríamos esas oportunidades para llegar. Por ejemplo, cuando decimos, es que va a llegar el más capacitado, sí, pero también si nos vamos desde abajo, las mujeres no tienen la misma oportunidad a veces de los estudios, desde llegar a un nivel profesional, porque muchas veces, por lo que decimos, tienen que dejar sus estudios porque tienen que cuidar a alguien, y eso hace a veces que de decir, bueno, el ingreso de un hombre es como más valioso al de una mujer, mejor que se quede en la casa a cuidar. Y también allí hablamos de la parte del trabajo no remunerado, que es todo esto que se hace en el hogar. Que realmente, bueno, al día de hoy estoy totalmente seguro que todavía se sigue denigrando esa parte del trabajo no remunerado, del trabajo en casa prácticamente, que también se percibe un sueldo, aunque muchas veces simbólico prácticamente, o sea, no se tiene muy asegurado esa parte. Maestra, por ejemplo, en esos trabajos informales, por decirlo de alguna forma, ¿usted qué opina? Bueno, existe el trabajo no remunerado en el cual se percibe algo, pero más bien cuando hablamos de no remunerado es porque no tenemos percepciones. Pero sí, más bien, yo creo que si nos referimos a la parte de seguridad social y todo esto de, sí, las prestaciones con las trabajadoras del hogar, que incluso decir es que es quien ayuda en la casa, bueno, está haciendo un trabajo y que no se les reconoce de esa manera. Creo que sobre todo afecta a las mujeres también, es más común encontrar que son mujeres quienes están realizando estas labores a que encontrar hombres, que también pasa, pero afecta más a las mujeres. No es que ayude, es que trabaja en. Estamos de acuerdo. O sea, la gente realmente hoy en día, volvemos a lo mismo, por lo menos en México, sí se tiene esa idea en cuestión, esa idea errónea realmente de que pues, si me trabaja en casa, me ayuda en casa. Pues si le pagas es un trabajo, no a fin de cuentas. Exacto. ¿Y cuántos trabajos realmente informales no existen así, maestro? Sí, ahorita es que aparte es como lo que dices, es el lenguaje. Es el lenguaje que se utiliza para decir, es que está ayudando, no, es que está realizando un trabajo. Sí, y no es como que uno le está haciendo un favor diciéndole que me está ayudando, no, o sea, es un trabajo a fin de cuentas. Así porque es. Hay horario, estamos de acuerdo. Sí, claro. Hay horario y actividades a ejercer, hay un sueldo de por medio. O sea, es un trabajo informal, pero es un trabajo. Que también es una estadística muy grande realmente de cuántas personas, en este caso mujeres, que es la mayoría en ese sentido, trabajan en esta formalidad, bueno, informalidad. O sea, sí es un número muy alto realmente en México. Sí, sí, bueno, la informalidad en México es muy alta en general y en este caso la parte de lo del hogar, sí, pues casi en su mayoría son mujeres. Sí, sin duda alguna. Maestra, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema en el siguiente programa aquí en Entretiempo TVG Tu Casa? Ok, muchas gracias. Corte.